unos cuantos años, ¿no? Hemos implantado, ¿no? Cuando hace la ponencia, con tu diapositivas, intentar resumir y contar lo que es el modelo de continuidad Alicante, que se ha conocido así en nuestra comunidad valenciana, pues se da cuenta, ¿no?, de los años que han pasado desde el inicio y de la cantidad de cosas, ¿no?, que ha implicado esto y la cantidad de gente, ¿no?, la cantidad de trabajo que hay detrás, ¿no? Espero poder reflejar por ese circuito, porque ahora mismo hay muchos circuitos paralelos de continuidad y un gran circuito general, más los circuitos un poco paralelos. Este es nuestro hospital, un poco para que lo conozcáis. Ahora mismo, aunque está preparado para las camas, pero habilitadas, tiene 6 camas. Estos ingresos son datos de 2013. Esos ingresos, las estancias y esos días de estancia. Pues como veis, es el segundo hospital más grande de la comunidad valenciana, de San Fe, y bueno, pues es un gran monstruo de hospital. Para mover, utilizar y cambiar, es un hospital consolidado, tiene más de 50 años en su creación, aunque ha sufrido reformas, y esto pues son variables que tener en cuenta en todo proyecto, ¿no?, de continuidad. Y estas pues, son algunas imágenes de nuestros centros de salud, trabajamos con el Departamento de Salud, están incluidos en nuestro departamento. El guión de intervención pasa un poco cómo llegamos, ¿no?, al actual circuito de continuidad que hacíamos antes, cuál es el circuito y los resultados que hasta el momento tenemos, ¿no?, y unas pequeñas conclusiones. Bueno, en el año 98, aunque ya antes de ese año se hacía informes de continuidad o informes de alta de enfermería, como se llamaban, sobre todo cuando se trasladaba a un paciente a centros de referencia, a hospitales de la zona, siempre se iba con una hoja donde se marcaban, bueno, pues, las circunstancias, las necesidades más alteradas del paciente. Pero bueno, quizás estaba un poco más puesta la voluntad, ¿no? En el año 98, en el hospital, bueno, hay un proyecto FIS de renovación de la documentación de enfermería, se producen muchos cambios y entre ellos hay cambios en lo que fue el informe de alta de enfermería. Ya en el año 2006 se incorpora en lo que son los acuerdos de gestión, empezamos a trabajar por objetivos en la división de enfermería, empezamos en el año 2005, pero en el año 2006 se incorpora un objetivo que era garantizar la llegada del informe, porque nos dimos cuenta que hacíamos un informe, pero no llegaba. Teníamos un mensajero, en esos momentos era el informe en papel, y teníamos un mensajero, nuestro paciente, ¿no? Nuestro paciente familia se iba con la copia del informe, le decíamos, yo soy usted al centro de salud, ¿no?, es enfermera. Bien, hicimos una prueba y medimos, y ese objetivo que nos habíamos puesto las enfermeras de hospitalización lo conseguimos al 50%. Una de las auditorías seguimos 830 informes en papel que iban dirigidos, de ellos 240 iban a nuestro departamento, porque somos hospital de referencia de toda la provincia, porque se nos sabía que iban a otras localidades, pero en nuestro departamento de salud, que era donde más podíamos controlar, bueno, pues solo encontramos 33, solo llegaron a los centros de salud, ¿no? Habían desaparecido pues más de 200 informes realizados por las enfermeras. Entonces, esto no funciona. Este modelo de mensajería no funciona. En el 2007 se establece un nuevo circuito, que todavía estábamos en papel, ¿no?, que intenta pues garantizar esta continuidad. Hay una nueva figura en nuestro hospital, el enfermero de alta hospitalario, y lo intentamos involucrar para que él gestionara todas las altas de enfermería para que llegara a los centros. Es el modelo FAS, el modelo FAS, aquellos que metió también en cierto de propósito para los centros de salud, la información no llegaba, o no se veía bien el fax, en fin, tuvimos todos nuestros ires y venires. Y se establece y se acuerda con todos los supervisores en el caso en el que sería el informe de continuidad, porque siempre cuando hablamos de informe de alta, ¿cuándo se hace el informe de alta? Bueno, cuando requiere continuidad de cuidados. ¿Y cuándo requiere continuidad de cuidados? Pues para cada enfermera nos dimos cuenta que ese concepto era muy antiguo, ¿no?, y que era diferente. Entonces establecimos unos mínimos, bueno, pues lo haremos en los casos que ven ustedes en la diapositiva. Ya en el año 2008, todavía estábamos en papel, seguíamos con el tema, y bueno, tenemos que aumentar la de implementación del informe de continuidad. Bien, hicimos el mes de agosto en los objetivos, los acuerdos de gestión de nuestro hospital, y se implicaron 22 unidades funcionales. Y bueno, de la enfermería en aquel momento, en aquel año hicimos esos informes en papel, escribimos en papel. La medición de esto, podéis imaginar lo costoso que puede ser, ¿no?, medir informes en papel.
día y además una falta de retroalimentación, enfermera de atención hospitalaria, atención primaria y atención primaria, atención hospitalaria. Total, que nuestra dirección dice que va a seguir así y establece un grupo de mejora. Sienta a enfermeros de atención primaria, a enfermeros de atención hospitalaria, directivos, enfermeros de enlace, de la UHD, nos sienta y a todos, ¿no? A ver cómo hagamos esto, ¿no? Eso es un poco el origen del modelo de cambio. Por primera vez empezamos, no por primera vez, pero quizás de manera más seria, más reglada, a escuchar las enfermeras de atención primaria, las enfermeras de atención especializada y al revés, ¿no? Y a pensar circuitos paralelos, ¿no? ¿Y cómo podemos arreglar esto, no? ¿Qué es lo que necesitáis en atención primaria? Necesitamos saber que el paciente está ingresado. Simplemente esa información ya es útil, ¿no? Bueno, y entonces surge en un momento determinado que las enfermeras de atención hospitalaria utilizáramos el programa, ellos sí que están informatizados en la atención primaria desde hace ya bastante, con el aplicativo SIA o CASIS. ¿Y por qué no utilizáis el aplicativo que utilizamos nosotros? Y nos ponéis ahí las salas de enfermería, que tenéis historia informatizada todavía. ¿Por qué no empezamos por ahí? Aquella idea que pareció peregrina en el inicio, pues no fue tal, porque podríamos acceder, porque la enfermera de atención hospitalaria no puede acceder a la historia clínica del paciente, ¿no? Esa ambulatoria, para saber qué tratamientos, pues para saber toda la información que ahí estaba registrada. ¿Y por qué no podemos, no, enviar a los pacientes ahí? Empezó la idea por ahí, hasta que se plantea, empieza con pepino, ¿no? Y se plantea, el objetivo seguía siendo el mismo, era garantizar la continuidad del cuidado, ¿no? Y que los pacientes, esos informes en papel hayan demostrado su inefectividad, su no llegada al destino final que era la enfermera primaria. Y bueno, se plantea un circuito que ahora es el que os voy a contar y los resultados obtenidos con ese circuito, ¿no? La situación actual en nuestro departamento es esta, ¿no? Tenemos todas las unidades de hospitalización acreditadas, las enfermeras de hospitalización, acreditadas en SIA o CASIS con su tarjeta criptográfica, también la UHD, los hospitales de día, los diferentes hospitales de día que tenemos en el hospital, no lo voy a detallar, la unidad de paritorio, las maternas también tienen un circuito de continuidad de cuidado con los centros de salud, el triaje de urgencias generales, que os comentaré el circuito, y todas las urgencias pediátricas y todas las consultas especiales. Se ha requerido mucha formación, en realidad he podido contar 74 sesiones, fueron más, pero luego hubo sesiones de gente que con los contratos, que esas ya ni las contamos, ¿no? Se me ha perdido el contaje. Estas horas de formación fueron dentro de la jornada laboral y hay más de 500 enfermeras en este momento formadas y acreditadas en el sistema, ¿no? con su acceso. El informe de continuidad en el año 2008, a principios del año 2009, se abandona progresivamente el papel y se inicia en la historia clínica electrónica que hasta el momento estaba implantada en atención primaria, ¿vale? La historia propia ambulatoria. Empezamos a utilizarla las enfermeras de atención hospitalaria. Bien, para ello se tuvieron que crear agendas específicas que compartíamos para la continuidad. En el hospital se generan dos principales dedicadas a ello. Una es una agenda que llamamos alta hospitalaria y otra que utiliza las enfermeras de consultas externas o con atención más ambulatoria cuando se quiere representar con atención primaria, que es la agenda de atención ambulatoria. En todos los 11 centros de salud de nuestro departamento hay creada una agenda que de la misma manera y se llama igual, que se llama alta hospitalaria, donde las enfermeras de atención hospitalaria citan a los pacientes que se dan de alta. Es una cita virtual, comillas, para que el centro de salud sepa que tiene un alta de su cupo, ¿no? de los pacientes que ellos atienden. Y recientemente también hemos conectado en una consulta de enfermería y neurología que se acaba de abrir hace un añito en el centro de especialidades que tenemos, lo hemos conectado con las enfermeras gestoras comunitarias porque son un paciente, ¿no? que comparten con nosotros, ¿no? Estos serían los circuitos de continuidad específicos que hay, que ahora volveré a esa diapositiva, pero ahora mismo las enfermeras tienen una información que hace tan solo 4 años no teníamos. Al ingreso podemos saber la medicación que toma, los problemas que ha registrado su enfermera de atención primaria, su médico, todo lo que esté en AUCASIS, ¿no? Este tipo de información. Y el circuito a la
Si el paciente está en nuestro departamento, además, una vez terminado de cumplimentar esos aspectos, cita a ese paciente en esas agendas que están en los centros de salud, ¿no? En esa agenda altos. No es una cita real, nunca le decimos, ¿tiene usted cita? No es una cita, sino es una manera para que la subcoordinadora del centro de salud vea que tiene una cita. Lo que hace el centro de salud es leer la coordinadora todos los días, consulta su agenda del hospital y cita simultáneamente en la agenda del médico de ese paciente y en la agenda de la enfermera de atención primaria a ese paciente, ¿vale? Su enfermera lee el informe que ha cumplimentado la enfermera de hospital, ¿vale? Y el médico lee el informe de alta médica que ha cumplimentado su médico del hospital, ¿no? Y hace pues, una estrategia conjunta, normalmente siempre la enfermera de atención primaria en 24-48 horas máximo, tiene de tiempo, 48 horas como cada fin de semana, ¿no? Tiene que llamar al paciente o cuidador para establecer la continuidad. Muchas veces esa continuidad queda en la llamada telefónica, sé que has venido al hospital, que te has operado de tal, estás bien, tal, lo citas su consulta, a lo mejor para retirar más suturas, o no lo citan, que no hace falta, o conciertan una cita en el domicilio si es un paciente complejo. Eso ya lo establece atención primaria. Entonces, ese sería el circuito general, ¿no?, que hemos establecido con esas agendas. Luego surgieron circuitos específicos, que no puedo detallar, porque si me pongo a detallar ya se me van los circuitos, ¿vale? Con toda la retirada de infusores, por ejemplo, que antes venían al hospital, las enfermeras de oncología y de hospital de día en concreto, lo retiran ya las enfermeras de atención primaria. Hicimos una formación y a través de estas agendas conseguimos enlazar a esos pacientes y que no tengan que venir 3 veces al hospital. Las matronas también tienen un circuito específico con las matronas de los centros de salud, para las mujeres que luego van a dar a luz o a cesárea en nuestro hospital, en nuestro centro de referencia. Con el circuito de salud mental también tenemos establecido, lo voy a detallar más aquí, todo paciente que acuda a nuestras urgencias con un intento de autolisis, simplemente el primero del viaje, la primera del viaje, lo único que hace es entrar en autolisis, decir que ha tenido un riesgo o un intento de suicidio y citarlo en su centro de salud, si es en nuestro departamento, para que muchas veces queden ingresados, otras veces no, en la casa. La enfermera de salud mental, si es un paciente y en seguimiento, lo recuperen enseguida, en 24 horas, y si no es un paciente conocido que no estaba en seguimiento de salud mental, lo incorporen a los seguimientos de salud mental. También los pacientes ingresados, quedamos en el psiquiatra consultor, que aquellos pacientes que requieran seguimiento posterior de salud mental, se lo comentaron a la enfermera responsable de la unidad de hospitalización para que así lo haga constar en el informe. Si la enfermera pone que es un paciente que va a precisar seguimiento de salud mental, la coordinadora del centro de salud hace una doble cita. Manda esa cita a la enfermera de atención primaria y a la enfermera de salud mental, para que ellas ya se coordinen y vean cuáles van a ser las necesidades de cuidados. Los médicos también se incorporaron en junio del 2010 al circuito con el informe de alta hospitalaria, además con la integración de la aplicación que tenemos para hacer este informe de alta hospitalaria médico, que se llama MICA, con SIAN, conseguimos ya todo el proceso asistencial integral, ¿no? Esto viene a resumir un poco lo que os he comentado. Pero luego han ido surgiendo más circuitos de continuidad. Alrededor del paciente hipertenso, en los últimos años, sobre todo el año pasado, desde hospitalaria también, si un paciente es hipertenso, sospechamos hipertensión, lo tenemos que diagnosticar, si activamos el control de la hipertensión, obligamos de alguna manera a seguir el seguimiento en atención primaria. Lo mismo ocurre con la activación del diagnóstico enfermero de un paciente que se vaya con dolor a su casa, ¿no? Y el reflejo de la escala ERA, si activas la escala ERA, la hoja de seguimiento, la enfermera de atención primaria tiene que seguir a ese paciente en ese diagnóstico bastante rápido, ¿vale? Tenemos un protocolo conjunto de riesgo de caída. Toda paciente que se vaya al alta con un riesgo de caída será evaluado a los 3-4 días en el domicilio por la enfermera de atención primaria. Lo mismo ocurre con el riesgo de deterioro de la integridad cutánea. Si así se va con la escala de energía con riesgo alto, lo que acordamos con la atención primaria es que ellos lo reevaluarían en el registro. Bien, los resultados, resumiendo mucho, el grupo de mejora está consolidado.
que ya yo creo que más que nada por cuestiones del tiempo no hemos podido realizar más, con los diagnósticos de enfermería más prevalentes en el departamento que salieron de los informes, grupos de trabajo en esos problemas, ¿no? Estos serían los resultados numéricos, tampoco me voy a poner a detallar, ha habido una bajada en el 2013, pero bueno, responde también un poco a no estar encima continuamente y a otras circunstancias también críticas en el hospital, ¿no? Pero se está también recuperando. Pero como veis, los pacientes enlazados, que es lo importante, los de nuestro departamento no ha sufrido ningún tipo de... ha sufrido más cosas. Ya acabo. Bueno, los pacientes enlazados son los que se les ha llamado. Y eso sí que tenemos constancia porque ya hemos visto en cada centro de salud. Ha tenido mucho impacto en los medios, incluso salió un reportaje en Canal No, en el extinto Canal No. Y antes del inicio, en soporte electrónico, antes de hacer los informes en sí a UCASIS, auditamos cuáles eran los diagnósticos que más registraban las enfermeras. Como veis, mi hospital es un hospital eminentemente quirúrgico, y los diagnósticos de enfermería más prevalentes responden a que es un hospital eminentemente quirúrgico, ¿no? Sí, donde deterioro de integridad cutánea, dolor agudo, principalmente. Pero una auditoría que hemos vuelto a hacer, cuáles son los diagnósticos de enfermería ahora en sí, en UCASIS, ¿no? Cuando ya el hospital está en 100% en SIA, bueno, pues sigue notándose mucho ese hospital quirúrgico, ¿no? Y aunque han aparecido diagnósticos nuevos, diagnósticos de salud, como las conductas generadoras de salud o la lactancia materna eficaz, nuestro hospital también está intentando, ¿no?, ser un hospital amigo de los niños, ¿no?, con el tema de la lactancia, estas cosas. Y es uno de los diagnósticos en este momento más prevalentes. Bueno, ya para finalizar, el modelo Alicante fue el elegido también por nuestra consellería para implantar en todos los, como modelo de continuidad asistencial en todos los centros. En muchos centros y en muchos otros hospitales de nuestra comunidad se ha implantado, no en todos, y no como quizás se esperaba, pero bueno, luego el Lourdes va a hablar un poco más de ello, ¿no? Así que vamos a poder tener la oportunidad de verlo en otro departamento. Bueno, aquí como ven no voy a leer yo las conclusiones, pero bueno, el grupo, ¿no?, el que nos sentáramos, pues ha sido fundamental. La comunicación entre la atención primaria de los hospitales es clave y ha hecho que el paciente esté contento, porque luego decimos, luego a ver un poquito más de eso, ¿no? Las nuevas tecnologías simplemente han sido un instrumento para ayudarnos a comunicarnos, y otra cosa, no han solucionado nada más, sino, bueno, como la tengo, porque te lo mando en papel y no te llega, pues como quieres que te lo mande, ¿no? La formación ha sido clave y identificar las necesidades que tienen nuestros pacientes al alta es clave. ¿Con qué problemas se van? Y ha sido clave para las enfermeras de atención primaria, ¿vale? Incluso con lo que he comentado de los resultados de salud, que tenemos resultados de salud, y eso nos tiene que poner muy contentas porque es un resultado que conseguimos las enfermeras, ¿vale? Bien, ha permitido simplemente ese contacto ágil y rápido, el que la enfermera de atención primaria en 24 horas nos ha pasado. Yo he sido testigo de cómo está un paciente que todavía no se ha ido y la enfermera de atención primaria estaba ya en la planta, le estaba llamando y el paciente asustado sabía el control de enfermería, o sea que me han llamado ya de centro de salud y todavía estaba ahí con los trámites hospitalarios, ¿no? Porque ya lo habíamos puesto en la agenda y la enfermera ya le estaba llamando para citarlo, ¿no? Bueno, y nada más, ya con esto finalizo. Y lo único, si quieren más atención, en nuestra web hay una comunidad que se llama Continuidad de Cuidados, donde están todas las noticias aparecidas en el Alicante y las situaciones que compartimos. Y también tenemos un blog que compartimos entre las enfermedades de atención primaria, que tenemos un poquito ahí, lo hemos dicho, lo hemos puesto como objetivo todos activarlo. El otro día justo estaba un poquito muerto, pero bueno, lo vamos a reactivar a ver en este año. Que podéis un poco pues